Buenas tardes a todos. ¿Cómo están ustedes con esta lluvia, el frío sabroso, no? Primer culto lleno, mucho sudor, ahora muy poca gente. Decimos porque veo muchos lugares desocupados acá. Chévere que nos hiciéramos acá, me faltarían ustedes mucho. Pastor, ¿será que les puedo pedir a esos hermanos que se puedan pasar acá o no? ¿Usted me permite decirles o no? Por favor, se pasan a este lugar. Es que así es más fácil para mí. No acostumbro, pero hoy prefiero. Libardo y toda la familia, invítelos, hermano. A mí me gusta es que Libardo es frentero. Hermano Libardo. Aquí adelante, Libardo. Libardo, aquí adelante también hay puesto. Los fríos se sientan atrás. Eso no va en esta iglesia. Y así podemos cerrar un poquitico la puerta porque la música de diciembre nos invade. Así es mejor, vea. Sí ve cómo se sienten ustedes. Ahora sí nos sentimos abrigados. No obligados, como dicen los brasileros. ¿Cuál es el tema de este mes? ¿Ustedes algunos lo tienen presente o no? El tema de las predicaciones de este mes. ¿Cuál es? La salvación. La salvación causa justicia, ¿no? Y hemos estado viendo en los últimos capítulos cómo la salvación causa la justicia de Dios. Y hoy vamos a seguir en esa misma línea, solo que hoy vamos a enfocarnos en la coherencia del creyente. La salvación causa justicia y entonces eso traerá alguna coherencia del creyente, que el creyente sea salvo y viva de una manera justa. De eso se trata lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver, intentar entenderlo. Y para eso entonces vamos a estudiar Isaías 58. Si ustedes tienen sus Biblias de papel o electrónicas, vamos a compartir en el texto en Reina Valera 60. Por tradición vamos a Reina Valera 60, que fue la que ayudó a escribir el hermano Libardo por allá en 1500. ¿Sí o no? Y vamos a leer el primer versículo, dice así, pero ya lo tienen todos para que verifiquen que es así. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Señor, en esta mañana lluviosa que tenemos aquí en Bogotá, te damos gracias por permitirnos reunirnos después de una semana de muchas actividades. Tú permites que vengamos a la que llamamos tu casa para poder compartir los unos con los otros, pero principalmente para adorarte. Y queremos adorarte con tu palabra esta mañana, la que tú hablaste hace muchos años, miles de años, pero que hoy vive porque tú vives y reina en nuestros corazones porque tú también lo haces, Señor. Permite que ella hable en nuestras vidas así como habló a otras personas. Amén. Isaías, llevamos 57 capítulos estudiados. Hoy comenzamos en el capítulo número 58 y hemos visto muchas facetas, y la historia que cuenta Isaías pues nos ha llevado a diferentes niveles. Pero básicamente Isaías trata la relación de Dios con su pueblo, del Dios que se le reveló una vez a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que les dio unas promesas.
Y a través de Isaías hemos visto cómo ese pueblo se ha relacionado con el Señor. Básicamente es la relación de Dios con su pueblo Israel, en las diferentes facetas. Pero en todo lo que hemos logrado ver, vemos a un Dios que llama a su pueblo al arrepentimiento. Y cómo ese Dios muestra su amor por cada uno de ellos, intentando que ellos como pueblo se uniesen a Él. Y cómo el pueblo se ha resistido. Pero esta resistencia les ha llevado a que ellos sean muchas veces exiliados. Fueron exiliados durante 70 años con un pueblo que fue duro con ellos, donde ellos no tuvieron voz ni voto en nada, sino que fueron tratados como esclavos por el amor que Dios les tenía a ellos. Porque hay algo que Dios estaba interesado con ellos, y es que ellos se regresaran del camino del cual iban, que era un camino de pecado, un camino de idolatría, un camino de injusticia en el mismo pueblo, y Él quería que eso no sucediera en el pueblo que Él había escogido. Pero el pueblo, no sé si lo entiende o no lo entiende, porque el pueblo regresa a Israel, a Jerusalén, de la mano de Dios, de una manera sobrenatural, usando un rey que es malo, que es perverso, que es asesino, pero que lo llama su siervo porque hace la voluntad de Él. Cosa que a veces no entendemos cómo eso sucede. Pero esa es la forma en que Dios se revela. Esa es la forma en que Dios se muestra. Pensamos de Dios muchas cosas, pero no que Él quiera relacionarse con el ser humano de esa manera. Y Él quería relacionarse con su pueblo. Pero no podía relacionarse con su pueblo, porque su pueblo era un pueblo pecador e idólatra, y amaba a otros dioses y seguía a otros dioses. Y así no funciona la relación con Dios. Y Dios les trae, y pasa un tiempo, y es donde estamos. Estamos hablando de todos estos capítulos que tienen que ver con el regreso de Israel, del pueblo de Israel a Jerusalén. Todos los que estaban en Babilonia regresaron. Pero pasa el tiempo y pasa algo con el pueblo. Y es lo que vamos a ver hoy. Pasa algo con el pueblo. Y conocer esa historia del pueblo de Israel de pronto nos puede ayudar a nosotros a saber cómo Dios quiere que nos relacionemos con Él. De eso se trata, que estemos ustedes, todos nosotros acá, ustedes y yo acá. ¿Cómo nos relacionamos? Entonces, Isaías 58 es un texto muy famoso porque tiene un tema que lo condensa, pero quisiera que lo viésemos no desde el punto de vista en que muchas veces nosotros vemos la palabra y decimos, porque Reina Valera dice el verdadero ayuno, solo habla del verdadero ayuno. De pronto hay unos elementos que están dentro del texto que nos puedan ayudar a ver cómo el creyente o como el pueblo de Israel se debería relacionar con Dios. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? Y a veces cuando nos convertimos a Cristo heredamos una serie de situaciones o una serie de liturgias que nosotros damos por hecho que son buenas y que nos sirven y que nos ayudan en el camino, y que eso que estamos haciendo es lo verdadero. Quisiera que viésemos si nos pasa lo que le está pasando a este pueblo de Israel, porque Dios llama al profeta y Dios le dice a él: hable, por favor, no pare, no dude en hablar, y alza tu voz como trompeta. Y esa forma de decirle a Dios es que quiere que anuncie algo. Cuando el pueblo iba a ser invadido, sonaban las trompetas, y las trompetas alertaban a que venía un enemigo, que está cerca el enemigo, y dependiendo del tono o la forma de las trompetas, ellos entendían el mensaje. Y Dios quiere que este profeta Isaías levante su voz y anuncie al pueblo. Dos cosas quiere que anuncie, las tengo resaltadas: su rebelión, en el caso del pueblo de Israel, y su pecado.
Pero dijimos nosotros, luego no vienen, luego Dios no los trae, no son otras personas, no es otra generación. ¿Por qué vuelve a hablarles Dios de rebelión y pecado? Porque realmente el pueblo se había rebelado y el pueblo había pecado y por eso se habían ido. Pero ahora pasan unos años y vuelve Dios y le dice por primera vez en todo el libro, habla como trompeta. O sea que el anuncio es una alerta que hay un peligro. Y comienza diciéndoles que cuál es el mensaje. Y le dice que este pueblo, la casa de Jacob, me buscan cada día. Y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a mí. Entonces la primera queja no, sino la primera palabra que tiene que dar el profeta es decirles qué es lo que Dios está pensando de ellos. ¿Qué está pensando? Ellos están haciendo algo y es que buscan a Dios cada día. ¿Sí? Y fuera de que buscan a Dios cada día, que eso es muy bueno, quieren saber cuáles son los caminos de Dios. O sea que ellos tienen en su vida dos intenciones: buscarlo todos los días y saber cuáles son los caminos de Él. Pero lo que Dios utiliza para decirle al profeta, para que le comparta al pueblo, es que les dice, pone una comparación, como gente que hubiese hecho justicia. O sea, vienen a mí, me buscan todos los días como si hubiesen hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Entonces el reclamo de Dios es que vienen de una manera, vienen de dos formas: como si hubiesen hecho justicia, o sea, su vida en equilibrio, sus obras en equilibrio, y como si hubiesen dejado la ley de su Dios, como si la cumpliesen. O sea que este pueblo piensa eso cuando se acerca a Dios. Este pueblo está creyendo que esa es la manera en que se debe acercar a Dios, pero para Dios parece que no lo está viendo como ellos lo ven. Y Él le dicen, ellos me piden cuando todos los días me buscan, cuando todos los días buscan mis caminos, me piden que yo haga justos juicios. Recuerde que ellos vienen de ser juzgados por unos pueblos y ellos quieren juicio para esos pueblos, y lo piden a Dios y quieren acercarse a ellos. Pero ¿qué les está impidiendo? Es una pregunta. ¿Qué les impide hacerlo? O sea, ¿por qué Dios no les responde? Si Dios le piden justo juicio, si quieren acercarse, ¿a ustedes no les parece que las intenciones de ese pueblo son buenas? Son buenas. Quieren conocer sus caminos, pero Dios no lo ve así. Desafortunadamente para ellos, Dios no lo ve así. Porque el querer, para el creyente hay una coherencia. Para este pueblo debe ser coherente, pero parece que su coherencia no es verdadera, que pareciese que ellos hacen unas cosas pero Dios ve otras. ¿Y dónde está su no coherencia? En que ellos buscan a Dios, buscan sus caminos, pero Dios solo ve rebelión y pecado. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Él? ¿Por qué Él ve eso? ¿Dónde no está la coherencia? Es lo que preguntaría yo. ¿Dónde no está haciendo algo el pueblo si sus intenciones aparentemente son buenas, aunque Dios, así como les está hablando de sus dos, de su jalón de orejas, su rebelión y su pecado, parece que estuvieran haciendo bien? Pero no puede haber una coherencia cuando Dios nos ve de una manera de rebeldes y de pecaminosos. Para entender esto, quisiera que continuásemos en la lectura. Entonces, ¿por qué Dios los ve así? ¿Por qué dicen ayunamos y no? Porque dicen el pueblo, ayunamos y no hiciste caso.
humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. O sea que el pueblo le dice a Dios: nosotros estamos ayunando, estamos buscando tu rostro todos los días y queremos saber tu camino. Nosotros venimos a ti y nos humillamos, está diciendo el pueblo. Eso es lo que esas son las oraciones del pueblo a Dios. Ahora Dios se las está revelando a todo el pueblo. Y no te diste por entendido. O sea, ¿no has visto que nosotros te buscamos todos los días? ¿No has visto que nosotros queremos conocer tu camino? ¿No has visto que ayunamos y que cuando ayunamos entonces nos humillamos? Pero ¿sabes qué? No te das por entendido. Eso le dice el pueblo a Dios. Entonces podemos ver que aquí hay algo como un teléfono roto, porque el pueblo ve de una manera y Dios está viendo de otra manera lo que está sucediendo dentro del pueblo. Parece que Dios solo ve rebeldía y pecado, pero ellos piensan que Dios no los está escuchando, que Dios no se da por entendido. Dice el Señor: he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a los trabajadores, a vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inadecuadamente. No ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces, ¿cómo es la manera en que ellos ayunan? Según lo que Dios les está diciendo, ¿le agrada a Dios o no le agrada a Dios? Van todos los días, lo buscan todos los días, quieren buscar los caminos, pero hay algo que está dentro del corazón de ellos, y es que buscan las cosas para ellos. Y nos han enseñado que usted quiere algo, ayune para que el Señor le responda. ¿Quiere un esposo? Ayune para que Dios le muestre quién es. ¿Quiere un carro? Ayune para que Dios le muestre cuál es el modelo que tiene que comprar. Para todos nos han enseñado que es ayunar, para ellos también. Y ellos piensan que ayunar para sus propios gustos es algo bueno, porque están sacrificando algo de ellos para que Dios les escuche, pero esto no le está agradando a Dios. Ellos están convencidos de que ayunar para buscar lo propio es bueno. Y fuera de eso, la segunda cosa que Dios les dice: y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ustedes sí ayunan, por supuesto, ustedes sí me buscan, pero para ustedes, ¿y cómo están tratando a sus trabajadores? Me llama la atención cuando dice eso, porque era un pueblo que venía de ser esclavo. Dios lo vuelve a traer a Jerusalén. Ellos no salieron con las manos vacías de Jerusalén, de Babilonia. Dios los bendijo allá siendo esclavos, y ahora los está bendiciendo en la tierra, y ahora en la tierra ellos tienen trabajadores. Entonces sí ha habido un respaldo de Dios, pero ellos, a estos trabajadores, ahora los están tratando como ellos lo fueron tratados en el exilio. Entonces están pidiendo justicia por un lado, porque piden justos juicios, pero en su vida no están haciendo lo que están pidiendo para ellos. O sea, para el otro no lo hace. Y además, escuchen, ayunan, buscan a Dios todos los días para tener contiendas y debates. O sea que ellos se niegan a sí mismos, se humillan, comillas, se humillan, buscando como peleas entre otros. Yo tengo la razón, vamos a debatir esto, y debatían entre ellos hasta llegar a un puño. O sea, se pegaban, pero estaban en ayuno. Menos mal que este es el pueblo de Israel, no nosotros. Gloria a Dios por eso, eso es verdad. Y fuera de eso, siguen ayunando, hacen eso y quieren que Dios los escuche, que lo que ellos digan para su propio bienestar, Dios lo haga.
A veces estaba pensando que este pueblo nos enseña a nosotros qué es la verdadera relación con Dios, cómo yo verdaderamente me debo relacionar. Porque aquí lo que sí me está enseñando es que ayunar para lo mío no le agrada a Dios. O sea, si yo voy a ayunar para algo personal, a Dios no le agrada. Y si yo voy a ayunar y no voy a tener en cuenta cómo yo me comporto con el prójimo, entonces a Dios tampoco le va a agradar. Es tal la pregunta que Dios le hace. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Pregunta, no afirma. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Entonces Dios, como voz de trompeta, como alerta, les está diciendo: ustedes entonces creen que ese es el ayuno que yo escogí, que ustedes se paren allá y pongan una carita y se agachen la cabeza como un junco pensando que eso es humillarse. ¿Ustedes piensan que ese es el ayuno que a mí me agrada? Y que ustedes hagan de alrededor una cama de silicio, de sacrificio. Yo estoy ayunando, yo llevo tantos días ayunando y yo me humillo. ¿Eso es lo que ustedes creen que es el ayuno? ¿Ustedes creen que eso agrada al Señor? Esa es la pregunta que Dios hace, ¿no? Y se la hace a este pueblo que aparentemente está haciendo lo correcto, porque piensa que hace lo correcto. La coherencia en el creyente, sin coherencia de buscar al Señor y de lo que el Señor me dé, yo lo viva con otro, pues sencillamente estoy engañándome. Hasta el momento lo que Dios les ha dicho a ellos es que ellos son hipócritas. Es que ellos se están engañando a sí mismos. Si uno piensa que seguir a Dios es ofrecerles sacrificios míos propios para buscar mi propio bienestar, estamos equivocados. A Dios no le agrada eso. Esta relación de amor entre Dios e Israel nos enseña cómo Dios es en su relación con el ser humano. Y hay algo que Él está buscando, es que nosotros le agrademos también a Él. Así como Él nos agrada a nosotros, Él busca que nosotros le agrademos. Pero ¿cómo le vamos a agradar? Viniendo a ayunar por las cosas que necesitamos. Yo he escuchado muchas cosas donde venga, convocamos a un ayuno para comprar la casa porque Dios quiere que ensanche el tabernáculo. Y la gente va. Y además Dios quiere que pasen al frente y la abundancia de la ofrenda. Y la gente, uy, sí, verdaderamente estamos haciendo la voluntad de Dios porque esa es la que queremos. Pero Dios está diciendo que eso no es exactamente lo que le agrada a Él. Y la relación de Dios con Israel también necesitaba reciprocidad, aunque no lo creamos. El amor de Dios lo ha mostrado, pero Él, ¿qué espera cuando muestra su amor? Que sea correspondido, como cualquier relación. O quien casado con una relación, bueno, aquí veo muchos casados, creo que casi todos, y los que no se van a casar, hace las cosas y no espera ser correspondido. Así se sacrifique, así sea el amor. Uno espera al menos las gracias. Al menos las gracias si está dando mucho. Pues Dios solamente espera que lo que hagan le agraden. No que hagan cosas para agradarse a sí mismos, sino lo que hagan agrade a Dios. Entonces la pregunta es: ¿tengo en cuenta mi vida para agradar a Dios? ¿Creo y estoy seguro que lo que hago agrada a Dios? ¿O de pronto yo estoy ayunando como ayunan estas personas de Israel para mis propios bienes? Pero seguimos. Dice Dios con voz de trompeta a través del profeta: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí?
Escuchen, el ayuno que Dios escogió. O sea que el ayuno que ellos escogieron no es el ayuno que Él escogió, sino el ayuno que Dios escogió es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. ¿No es más bien ese el ayuno que yo quiero? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces aquí Dios está revelando cuál es el ayuno que Él escogió. Y desafortunadamente no tiene nada que ver con el ayuno que el pueblo de Israel había escogido hacer. Es totalmente diferente. Lo primero es que Él dice, me gusta de Dios cómo nos da su orden, cómo nos enseña cómo es que funciona la relación con Él. Dice, el ayuno que yo escogí es desatar las ligaduras ¿de qué? De impiedad. O sea que Él quiere que si hay en ayune es para abandonar el pecado, para que el pecado que lo está amarrando lo deje. Pero eso es como un arte de magia, como nos han enseñado. Sí, deja tu pecado, yo te abandono pecado, declara tu pecado, dilo ahí en voz alta, diga yo te abandono. ¿Eso es lo que está queriendo decirles? Creo que va mucho más allá, porque habla de desatar, pero no con palabras, sino con acciones, las ligaduras de impiedad. Si vienes ante mí a ayunar, entonces que sea para que tú seas libre del pecado. ¿Qué es lo que daña la relación de Dios y el ser humano? El pecado. ¿Qué fue lo que separó allá en el huerto del Edén? Lo vimos a los que estuvieron temprano, al que los niños hablaron allá cuando el ser humano desobedeció. El pecado rompió la relación con Dios. O sea que lo que realmente rompe la relación con Dios es el pecado. Y si decimos que nosotros nos hemos reconciliado con Dios, que nosotros hemos recibido la salvación, porque hemos hecho una oración de fe y seguimos viviendo con el pecado, ¿seremos coherentes? Para Dios no. Para Él lo más importante es que desatemos esas ligaduras de impiedad. Que si hay algo dentro de nosotros que nos tiene atados a este mundo, pues podamos ser libres. Él quiere la libertad, pero no es que pase aquí al frente y yo sé libre, y sale ese mismo libre a seguir pecando porque el pecado le gobierna. Porque eso es lo que hemos aprendido en el cristianismo. Cuando la decisión es pasar al frente y decir, Señor, entrego mi pecado, hasta aquí yo peco. Esto que me llama la atención del mundo, te lo entrego a ti. Yo cuando me pare de acá, lo voy a dejar. Y eso es difícil, pero es lo que le agrada a Dios. Y si yo tengo que doblegar mi carne, la doblego para agradar a Dios. Y decimos que es imposible abandonar el pecado, pero Dios quiere que el ser humano tome la decisión. Y fuera de eso dice que para soltar las cargas de opresión, si ustedes se dan cuenta, está hablando de todas aquellas cosas que lo alejan, que alejan la relación, porque realmente Dios sí está interesado en que nos relacionemos con Él. No me cabe la menor duda. Y lo muestra a través de este pueblo. Pero no puede el pueblo llegar allá con cargas de opresión del pecado, de opresión de diferentes en su mente, en su interior, que hay algo que lo oprime, que hay algo que lo aleja, y en vez de acercarse a Dios, eso lo aleja. Hay cosas que nos oprimen de este mundo, que nosotros aceptamos esa opresión y no la soltamos. Dios está interesado en que soltemos eso, en que soltemos la carga. Que si un día vamos a verdaderamente ayunar, Señor, vengo a soltar esta carga. Yo no había podido dejar el cigarrillo, pero hoy quiero dejarlo. Yo me siento deprimido, yo me siento con ansiedad. Yo no sé qué va a pasar mañana, eso me tiene atormentado. Y hoy yo estoy deprimido porque lo que me está pasando me tiene mal. Pues Dios quiere que usted y yo soltemos esas cargas
y esas cosas que tenemos. Que seamos libres, pero es dejándoselas a Él. No es solo hablando. ¿Qué saco con decir yo voy a abandonar el pecado si salgo de aquí y sigo buscando lo mismo? ¿Qué saco yo? ¿Será que eso le agrada a Dios? Sencillamente yo sigo viendo a un Dios que está quitándole la máscara a todos aquellos que lo siguen de una manera hipócrita. Y dejar libres a los quebrantados. O sea que Él quiere que dejemos libres a los quebrantados, aquellos que están quebrantados, podamos nosotros ayudarles. Y si nosotros estamos quebrantados, Él nos ayuda a nosotros. Y que rompáis todo yugo de impiedad. Ese es el ayuno que Dios agrada. Eso es lo que Él quiere de nosotros, lo que espera. Decisiones, actuaciones que nosotros tengamos. No haya no, es que yo soy así, Dios me tiene. Él sabe, la palabra clave. Chuchito sabe cómo yo soy. Él me acepta así. Yo soy salvo porque es que por la gracia, no son las obras, eso no pasa nada. Quiero decirles, amados hermanos, que la relación con Dios es una relación lejos del pecado, una relación de santidad, apartados para Él. Si nosotros vivimos de lo contrario, pues estamos fallándole a Él. No es que partas tu pan, una vez estés bien conmigo, una vez tu relación esté libre del pecado, entonces no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes desalbergue en casa. Las acciones que llamamos sociales hoy en día son sencillamente consecuencias de lo que Dios hace en nosotros. Como ya estoy libre, entonces ya le puedo dar. Pero si mi intención es sobresalir dándole a los demás porque yo tengo cómo, estoy fallando. Porque mi primera intención es tener una vida de santidad a Dios. Y ahí sí puedo compartir. Porque muchos que no conocen a Dios dan albergue. Muchos que no conocen a Dios dan casa, dan alimento al pobre. Muchos que no conocen a Dios cubren al necesitado. No se esconden del hermano cuando necesita. No, eso lo hacen muchos que no conocen a Dios. Pero para Dios eso no es importante. Para Dios primero es que tengamos una vida llena de Él. Y ahí sí podamos llenar la vida de aquellos que son necesitados. Porque cuando yo le brindo la ayuda, yo se la brindo con una sola intención, y es que vean el amor de Dios. No que me vean a mí, como muchos pensamos. La coherencia del creyente es entender a Dios antes de que Dios me entienda a mí. Esto se trata de Dios, no se trata de mí. Se trata de entenderlo. El centro de la fe es Cristo Jesús. Él, no soy yo. Razón por la cual venir a seguirlo a Él pensando en mí, primero creo que estoy equivocado. Debo pensar en Él, entender su amor. El problema del cristiano es que no entiende el amor de Dios. No entiende que Él no se bajó de ese madero, no porque 3 clavos lo sostuvieran. Él no se bajó de esa cruz, es porque Él amaba. Y mostró, Él vivió esto. Y cuando iba y alguien estaba necesitado, Él escuchaba. Alguien me llama, alguien me toca, alguien, pero Señor, no, tenemos que ir porque Él estaba tan claro en su vida, estaba tan seguro en su vida, que sabía dónde estaba el necesitado. Dios mismo lo llevaba. Entender a Dios. Muchas veces solo pretendemos ser entendidos por Dios. Esto es diferente a la psicología, esto es diferente al humanismo. Esto se trata de fe en Cristo Jesús. Si nosotros entendemos cuál es el verdadero ayuno que Él le agrada, el que Él le escogió, si nosotros entendemos eso, entonces
como consecuencia, como resultado de yo entender a Dios, de lo que Él quiere de mí, de la santidad que Él espera de mí, del compartir con el otro que Él espera de mí, entonces nacerá tu luz como el alba. Le dice el Señor al pueblo de Israel. Entiende. Y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Es el versículo clave del capítulo. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Escuchen: si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Todo eso, si entendemos a Dios, Él dice: si quitares de en medio de ti, porque eso que estás haciendo está en medio de ti y de mí. Quita el yugo, quita todo lo que te ata de este mundo. No sé qué será, pero ellos tenían cosas que los tenían atados a este mundo. Quiten un yugo, es una carga que se lleva, un aparato que le ponen ahí para arar. Eso es el yugo. Así nos vuelve el pecado. Somos serviles del yugo y agachamos la cabeza por el pecado. El Señor quiere que quitemos de en medio ese yugo. ¿Qué pecado nos aleja? Parece que a Israel el pecado que les estaba alejando era que ellos solo pensaban en ellos y no pensaban en Él. Y cosas tan sencillas como esta muchas veces nosotros ni las tomamos en cuenta. Qué rico venir a la iglesia, qué rico es socializar, pero qué rico es vivir como yo quiera. Para Dios las cosas no funcionan así. Él espera que quitemos el yugo. Y dice: el dedo amenazador es cuando señalamos al otro, cuando no nos vemos del pecado de nosotros en nosotros, sino vemos el pecado de otros. Y nosotros nos aseguramos: no, yo no estoy pecando, yo no estoy haciendo nada que desagrada a Dios, no, yo lo hago bien, más bien tales y tales y tales y tales. Cuando uno va a compartir el evangelio, qué complicado hoy en día, qué difícil es compartir el evangelio. Porque uno le habla a las personas y ellos: no, es que el pastor tal hizo, no, es que yo conozco, es que tal. Porque todos los testimonios desafortunadamente no corroboran lo que se cree. Para decir que yo soy salvo, debo ser consecuente a lo que yo digo. Si digo que la salvación me alcanzó, debo vivir de acuerdo a la salvación que me alcanzó. Enseñar a otros, el hablar de vanidad, centrarse en uno mismo. El humanismo está metido en la iglesia. Solo piensa, cierra los ojos y divisa lo tuyo. Piensa en ti, solo piensa en ti. ¿Y el prójimo? ¿Dónde está? Si yo dejo eso, junto con lo que él acaba de decir, si yo quito en medio de eso, de lo que me ata a mí, entonces nacerá tu luz como el alba. ¿Y han visto el alba? ¿Sí? Cuando nace, ¿quién ha ido al mar acá y han visto un amanecer? ¿No les parece que eso no tiene precio? Yo siempre digo: no hay una imagen más hermosa que ver salir el sol en el fondo, ese plano que se ve el mar y sale el sol. Y está oscuro y empieza a alumbrar y va saliendo, y todo lo que está oscuro se aclara. Así será quien entienda y quien agrade a Dios, quien le busque a Él. Qué bonito es que podamos ser así para otras personas. Es que cuando vean nuestra vida, la vean de esa manera. Es que puedan seguir al Señor diciendo: porque si el Señor hace eso con él, lo puede hacer conmigo, porque verdaderamente Dios es verdad. Y me gusta: y tu salvación se dejará ver pronto. La pregunta que yo tendría: entonces, ¿antes no? Entonces, ¿antes no? Es increíble.
Porque peleamos y peleamos si es o no es, si se pierde o no se pierde, cuando no entendemos siquiera qué es salvación. ¿Saben algo? La salvación es sencillamente la restauración de mi relación con Dios. Cuando yo restauro mi relación con Dios, soy salvo. ¿Cómo la restauro? Creyendo en su obra redentora, confesando el pecado y dejándolo. Entonces soy un nacido de nuevo, porque antes soy solo un religioso si yo no abandono el pecado. Una oración, unas palabras repetidas no hacen que en el cielo esté escrito el libro de la vida, en el libro de la vida mi nombre. Es mi forma de vivir, mi nuevo ser, el que hace que mi nombre esté inscrito allá. ¿Y por qué preocuparme si la he de perder o no la he de perder si vivo agradando a Dios? ¿Cómo voy a perder lo que no tengo? Porque muchos tenemos la confianza en nuestras vanidades, porque la vida lo demuestra. La coherencia del creyente traerá la gloria de Dios a nuestras vidas. ¿Y saben qué? El hecho de la salvación, el hecho de que la justicia, que una vida de equilibrio, que yo vea al prójimo, al necesitado y lo viva, que mi relación con él esté bien, que yo le agrade a él, trae justicia. Eso es caminar en justicia. No es declarar la justicia, es caminar en ella. Estos son los pasos del Maestro. Voy a seguir. Así vivió Jesús, así quisiera vivir yo. Pero decimos ser sus discípulos y anhelamos las vanidades de este mundo y las seguimos día a día. Y hay algo bonito que me gusta de la gloria de Dios, es que si yo entiendo esto que Él está diciendo, si yo me limpio las ligaduras, suelto la opresión, lo que me quebranta, si yo quito en medio del yugo, entonces la gloria de Jehová será mi retaguardia. Donde yo camine, caminaré en justicia, seguiré su justicia, no mi justicia. Y atrás de mí está su gloria, porque seremos como el sol, como sale en el alba. Qué fácil es decir somos cristianos. El pueblo estaba convencido que hacía lo bueno, buscándolo de esa manera. Para Dios no. Y yo veo que el hablar vanidad, nos paramos aquí a hablar tantas cosas de nosotros, a hablar cuando lo único que Él quiere que hablemos es de Él, que realmente es quien nos ha amado. Nosotros fallamos. Tener la gloria del Señor, quien no quisiera. Señor, queremos tu gloria, ven, sopla, cáigasen y sigan pecando. Así no funciona la gloria del Señor. Este texto de Isaías 58 es un llamado fuerte que Dios le hace al pueblo que ama, al pueblo que Él ya ha disciplinado, pero que se puede estar desviando creyendo que sigue el camino verdadero. Si dieres tu pan al hambriento, continúa hablando de las cosas, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. Y tu oscuridad será como el mediodía. Antes usó el alba para mostrar cuando sale la luz. Ahora tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre. Y en las sequías que saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán ruinas antiguas. Escuchen, o sea, serán restauradores. Los cimientos de generación y generación levantarás. Entonces ya sabemos de qué ruinas estamos hablando. Y serás llamado reparador de pórticos, restaurador de calzadas para habitar. Y esta palabra sigue el Señor diciendo qué es lo que agrada. Y todas estas promesas y todas estas explicaciones que Él hace es porque Él hace un llamado a este pueblo a que tenga un verdadero ayuno, el que escogió Él. Y tu oscuridad será como el mediodía. Normalmente el mediodía
¿no es donde el sol alumbra más? Es donde está en su máximo esplendor y logra al oriente, al occidente y al norte y al sur también iluminar. Pues así es que el Señor quiere que nosotros vivamos. Pero Él es el que es la luz, como el mediodía. No somos nosotros. ¿Cómo queremos iluminar si no entendemos cómo relacionarnos con Él? Si pensamos que haciendo cosas que supuestamente le agraden sin tener en cuenta qué es lo que le agrada a Dios, vivimos. ¿Sabe qué me llama la atención de este texto? Es que Él sí les aclara qué es lo que Él quiere en el ayuno. ¿Qué es lo que Él espera? No lo que ellos creen o lo que ellos esperan. ¿Cuánto nos hubiéramos ahorrado? ¿Cuántos ayunos? No buscando la bendición para nosotros. Así sean buenas las intenciones. No estamos llamados para eso. Más bien estamos llamados a abandonar el pecado y a vivir una vida santa. Entonces Jehová nos podrá pastorear, nos podrá llevar a esos pastos, porque podrá relacionarse con nosotros, porque podrá hablar con nosotros, porque nos podrá decir qué es lo que Él quiere y qué es lo que espera, porque no hay nada que impida esa relación. Entonces Él puede pastorear, pero con el pecado, olvídese, hermanos. No hay pastoreo de Dios. Y en la sequía saciará tu alma. ¿Cuánta sed tendrá nuestro interior de Dios? ¿Cuánta sed? ¿Será como la del Salmo 42? ¿Como la del siervo que brama por las aguas? ¿Que brama y que suena a muchos kilómetros su sonido? Así anhelaremos nosotros a Dios, para que Él sacie nuestra alma del dolor que podemos haber tenido en nuestra vida, de los fracasos que pueden que nos agobien, pero Él sacia, Él nos llena y dice: dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego. O sea, un huerto fértil y como manantial de aguas. Por eso a mí me encanta que en el Edén Él puso 4 ríos para que lo regaran, y ese lugar donde Él puso al hombre era un lugar fértil. Luego esos ríos se convirtieron en famosos porque muchas sociedades se crearon en torno a sus aguas. Nunca faltan. Y los tuyos se edificarán en ruinas antiguas, y entonces podemos restaurar. Pero queremos restaurar a otras personas cuando no tenemos nuestra relación restaurada con Dios. Es increíble. La coherencia del creyente te pastoreará siempre y saciará tu vida, porque seremos coherentes. Entonces ya no habrá nada que nos impida, y entonces Él podrá llevarnos a esos pastos. ¿Alguna vez han pensado cuando dice que la ovejita conoce la voz del pastor? Porque la puede escuchar. Ellos no escuchaban a Dios porque el pecado no les dejaba, y ellos querían que Dios les respondiera, pero Dios no iba a responderles. No lo iba a hacer. Ayúdame, manual, porfis, porque no me da. Si trajeres del día de reposo tu pie y hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaréis delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir, dice el Señor, sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Estos 3 aspectos que Dios tocó en este 58: el venir a Él, el creer, como Él decía, buscarlo a Él en su relación. Luego en el ayuno, y ahora termina con el reposo, con el día de descanso. ¿Qué estarían haciendo? Ellos se inventaron muchas cosas. Dios les dio el día de descanso para santificarlo. Eso fue lo único que les he dicho. Para apartarlo para Él,
pero ellos empezaron a hablar y a pensar cosas, entre otras, me imaginen esos ayunos. No, es que nadie puede entonces trabajar en el día del descanso. Entonces nadie puede caminar tantos pasos, y pusieron un yugo, una carga más fuerte que la que Dios había puesto, que no era nada. Dios solo quiere un tiempo para Él, un tiempo de reposo. Me encanta entender el reposo desde la creación hasta Hebreos, porque no entendemos eso del día del reposo. Peleamos si es el sábado, entonces los adventistas dicen que nosotros estamos perdidos porque no guardamos el sábado, y nosotros les decimos a ellos: no, ustedes son los perdidos porque no guardan el domingo. Ahora vivimos en este mundo, no en la antigüedad, entonces es sábado, domingo. Y otros dicen: no, no es ningún día, puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, lo importante es el descanso, dedicárselo a Dios. Eso decimos. En la creación Dios la hizo en 6 días, y el séptimo dice que descansó, ¿cierto? Descansó de la creación. Antes dice que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. La creación, el séptimo día, descansó en sus manos. Él ya había hecho todo. Todo era descansar en Él, como hasta hoy la creación lo hace. Y no se trata de hacer nada, se trata de descansar. El descanso en el Nuevo Testamento para nosotros está en Cristo. Es reposar en Él, es entender que yo estaba condenado, que no podía hablarle a Él, pero qué bonito entender el reposo en Cristo Jesús. Es entender que Él dio su vida por mí, que Él murió por mí, que Él resucitó por mí, y que Él va a volver por mí. Qué bonito entender eso. Eso es reposar, eso es descansar. Pero nos afanamos de tantas cosas en el mundo, vivimos pendientes. No, si Israel atacó a Irán, no, esa es la Gog y Magog. Ya mejor dicho, vende el carro, el Renault, el símbolo, porque ya viene el Señor. Acabemos con todo. Y la gente vive pendiente, no, y las señales, y vive contando, no, pero 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, y 8 16. ¿Reposamos en el Señor? Qué bonito es que si Él viene, nos encuentre agradándole a Él, no importa qué día sea, nos encuentre descansando en Él. El mundo está aterrado, pero es el mundo, nosotros no. Es el reposo. Él dice: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad, o sea, no la hagas tu voluntad, busca mi voluntad. Ese es el descanso. Y la hallares delicia. La voluntad de Dios es deliciosa. Si Él quiere que yo me aparte del pecado, es por algo, y lo primero que le dice: santo, glorioso de Jehová. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos. 2 cosas: hacer tu voluntad y andar en tus propios caminos. Eso no es reposar en Cristo. Ni buscando tu voluntad 3 veces, ni hablando tus propias palabras. El descanso no está en nosotros, el descanso está en Él. El descanso es gozarme de Él, es estar libre del pecado, es estar libre de la opresión, es estar libre de lo que quebranta mi vida. Entonces te deleitarás en Jehová, y Él nos hará subir, dice, y alimentará. Eso es lo que Dios quiere. La coherencia del creyente conduce al descanso en Dios y a su adoración. Si yo digo que soy coherente como cristiano en Dios con respecto a la justicia y la salvación, entonces yo debería entender dónde está mi verdadero descanso. Está en Dios y su adoración. ¿Saben qué arma y qué herramienta tan grande nos ha dado Dios al entender eso? Porque cuando yo me rindo a Él, cuando yo descanso en Él, cuando yo me conduzco a Él, cuando yo sé que Él es santo, cuando yo sé que Él es glorioso, cuando yo entiendo todo, entiendo que es más fácil soltar lo que me ata. No tengo que esforzarme, es dejarlo. ¿Qué me ata a este mundo?
yo lo dejo, lo suelto. Pero nosotros no entendemos eso. Y son otras cosas las que creemos que son coherentes. Creo que el Señor Dios Todopoderoso, que le estaba hablando a este pueblo, que quería que este pueblo cambiara esa forma de vivir y lo viera a Él, no buscara nada más, quisiera que meditásemos nosotros entonces en esa palabra. ¿Cómo voy yo ante Él? Cuando yo oro solo busco lo mío. Cuando yo oro solo quiero que Él me bendiga. O cuando yo voy a Él, voy a reconocer quién es Él, a descansar en Él, a decirle qué son las cosas que me alejan de Él y poder soltarlas. Vanidad, orgullo, ira, rencor, odio, falta de perdón. Así también como no tener dominio propio, permitir que el pecado nos gobierne. Son las cosas que Dios quiere que le soltemos a Él. Él quiere que tengamos libertad. Él quiere que seamos coherentes con nuestra vida. Que nuestra manera de vivir sea sencillamente lo que tenemos adentro. Es tan fácil decirlo, pero a veces es tan difícil hacerlo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos estas cosas. Gracias por mostrar qué es lo que te agrada a ti. Por mostrar tu amor. Porque tú quieres que nos corrijamos. Porque tú quieres que abandonemos el pecado. Ayúdanos, Señor. Te traemos hoy todas nuestras cargas, nuestras luchas que tenemos, que las guardamos en lo más secreto, Señor, que nadie las conoce, pero nos engañamos porque tú las conoces. Señor, queremos descansar en ti, queremos reposar en ti, queremos que tú nos pastorees, Señor. Queremos que de verdad tú nos guíes. Queremos tener pisadas de justicia. Tu justicia. Escucha, Señor, esta mañana. Que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude, el Paracletos, el que está al lado como un ayudador para abandonar todas aquellas cosas que a ti no te agradan, pero que seguimos viviendo día a día pensando que sí, pero nos alejan de ti. Permítenos tener seguridad de salvación en ti, Señor. Mostrarla, vivirla. Permítenos ser la luz para muchas personas que están en la oscuridad, Padre, no para la gloria nuestra. Permítenos hablar de ti, que nuestro diálogo seas tú, en donde estemos, que podamos nosotros exaltarte con nuestra vida, Señor. Tantas veces que hemos hablado de santidad y no entendemos que sin ella no te veremos. Ayúdanos a entender cómo la salvación causa justicia, cómo entender que tu relación con nosotros está tan restaurada que podemos vivir conforme tu justicia, no la justicia del hombre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a reconocer que tú eres el Creador, que tú eres el Salvador, que tú eres el justo.
que tú eres misericordioso y que tú eres el bondadoso para no perdernos del camino. Te damos muchas gracias, Señor.